Con un universo de envases de butano y propano de 21 millones de unidades, el sector del GLP muestra su potencialidad. El sector se divide en aquellas empresas que son productoras y fraccionadoras, como YPF, Shell y Total, y una treintena de fraccionadores y distribuidores, entre los que se encuentran Extragas, Hipergas, Amarilla Gas, Surgas, Varigas, Special Gas, entre otras. Hay empresas también regionales, como Ser Sartini Gas, que fracciona y distribuye en la zona más austral del mundo, Tierra del Fuego. Estas empresas están reunidas en cámaras como Segla, Cafragas o AF Gas, mientras que el grupo de 13 cooperativas fraccionadoras asociadas a Cadegas abastecen con producto en el interior del interior. Por su parte, está el sector de los distribuidores, reunidos en Cadigas, que a través de su logística distribuyen garrafas en todo el país. El sector se acoge a las políticas de desarrollo y control que emanan de la Dirección Nacional de GLP, que depende de la Secretaría de Energía de la Nación. A su vez, el desarrollo logrado hasta el momento hizo crear un grupo importante de proveedores tecnológicos diversos que no solo comercializan en el país, sino que también exportan sus productos y servicios. Pero este presente tiene un comienzo. Y en los próximos minutos por venir, van a hablar aquellos que estuvieron en el minuto 1. El GLP para consumo domiciliario se remonta en la Argentina al año 1933, mediante el uso de cilindros de 45 kilogramos, que eran fraccionados por YPF y luego traspasados en 1945 a manos de la Dirección Nacional del Gas del Estado, la que luego se transformaría en Gas del Estado. Desde sus inicios, Gas del Estado fomentó el consumo de GLP en todo el país, pero la masificación llegaría en el mes de enero de 1960, cuando Gas del Estado decide fraccionar garrafas de 10 kilos de butano para consumo domiciliario. Entonces, abre las puertas del negocio al sector privado, en un principio solo como distribuidores. 2 años después, permitía que se instalasen las primeras plantas de fraccionamiento privadas. Hicimos el plan de garrafas. Entonces, me vino el Campo Durán. Y Campo Durán iba a traer 250.000 toneladas. Así que está bien, las vamos a consumir, pero necesito por lo menos 3-4 años para poder vender todo eso y hacer todas las instalaciones que hay que hacer. Hay que comprar, hay que hacer los tanques, hay que hacer las plantas de envasado, hay que hacer los cilindros, las garrafas y los cilindros, hay que hacer los tanques, hay que hacer los vagones tanques, los camiones tanques, todo eso es una inversión grande. Y además teníamos el gasoducto, que teníamos que estar haciendo inversiones en redes de gas y demás. Entonces ya a Gas del Estado el agua les llegaba. Dije, bueno, vamos a hacer una cosa. La parte de gas licuado la vamos a dar a los privados. Gas del Estado es el único que podía vender gas licuado, de acuerdo a las reglamentaciones de ese momento. Y entonces pusimos reglamentaciones muy serias en cuanto a cuánto para las garrafas, ¿no? Cuánto gas iba a consumir. Se empezaron a instalar, aparecer una cantidad de gente que quería distribuir. Le dimos a los privados un reglamento muy riguroso para la fabricación de garrafas. Para los contratos que firmaban, tenían que firmarlos y pagarlos, los retiraran o no retiraran el producto. Porque si no, nosotros ¿qué hacíamos? ¿Cierto? Teníamos que hacer instalaciones para tener ahí o no nos alcanzaban. Todo eso privado, pero con riguroso, con
Todas normas internacionales, tanto para el envasado, todo completo. La garrafa en poco tiempo es un boom. Es una energía limpia y sencilla de manipular que requiere de una logística previa e importante. Yo estuve en Francia y en Francia tenían este tipo de garrafa. Y después anduve también con los de Dinamarca, que son una empresa muy seria, y también tenían la misma garrafa. Entonces elegimos esa garrafa de 10 kilos, como garrafa normal, digamos, ¿no? Que es la que está en plaza. Hay otras más chiquitas y más grandes, pero lo importante son esas. Aparecieron cualquier cantidad de plantas por todo el país, envasando, teniendo los camiones propios, en otros casos eran con camiones de YPF o de gas del Estado, mejor dicho, ya entonces, pero después pasó todo a ser privado, para que esas inversiones no las tuviera que hacer el Estado. La primera y única planta de fraccionamiento que había hace 50 años atrás era la planta Boulogne, ubicada en un costado de los terrenos del Batallón 601 del Ejército Argentino, el cual estaba ubicado en la ciudad de Boulogne, en el norte del conurbano bonaerense. El trabajo en ese establecimiento era incesante. Cuando se empieza a llenar la garrafa, trabajaba las 24 horas, trabajaban los 3 turnos y todo lo que se trabajaba fuera del horario de la jornada de trabajo, que eran 7 horas a 30, porque no se trabajaba 8, se trabajaba 6 a 13:30. Era extra, se trabajaba todo en extra. Ya se había instalado los tanques 170 metros, que eran propano, eran 2 tanques 170 metros. Y abastecía todas las zona norte, zona oeste y zona sur. No se daba abasto. La privatización en ese sentido fue muy buena, acertada. De todo el país venían a buscar garrafas para comercializarlas en las distintas regiones, y en esas largas esperas se fueron formando los hombres que luego se consolidarían en el manejo del fraccionamiento y distribución del GLP. Amarilla, de allá de Resistencia, a Herman, lo vi a don Félix Sánchez, don Demetrio Sánchez, don Félix Gallardo, de Gazareco, don Demetrio Sánchez era de Supergas, lo vi a Sabatini. Este cambio, el traspaso del servicio del sector público al privado, requirió establecer las condiciones comerciales de venta, como así también las normas técnicas y de seguridad que los distribuidores debían resguardar en la comercialización del producto y en la fabricación de las garrafas. Al principio se llenaban, no llevaban tapón. Después se le empezó a colocar, porque incluso no había inspección, porque la garrafa salía de planta, no era que lo estaban llenando en una planta. Ya cuando fue a plantas privadas, cuando se la llenaron a planta privada, tuvieron que cumplir con todos los requisitos. En ese momento se hacía una prueba de fuga y la garrafa salía así como... Después se trajo, se creó la exigencia de tapón, pero que cada persona que traía la garrafa, ver los camiones tanques de querosén que repartían querosén a los domicilios, sí, que también llevaban la garrafa al costado, que a nosotros nos llamaba la atención, decían, pero ¿cómo esto? Esta gente con combustible líquido lleva la garrafa puesta ahí al lado. El gas fue muy cuestionado por miedo, por la inseguridad. Tal es el caso que nosotros sabíamos que doña Petrona de Gandulfo, la cocinera famosa, sí, trabajaba en gas del Estado. ¿Por qué trabajaba en gas del Estado? Porque hacía demostraciones de una cocina con gas en la administración de gas del Estado, en la Alsina 1169. La Alsina, en la entrada, estaba ella mostrando que el gas, que no tenía ningún peligro. La gran demanda de GLP, distribuido en estos nuevos envases, se incrementó tanto y tan vertiginosamente que Gas del Estado debió ir habilitando nuevas plantas propias de llenado en distintos lugares del país. Sin embargo,
no se daba abasto. El continuo aumento de la demanda originó que a comienzos de 1961 algunos distribuidores solicitaran autorización para montar sus propias plantas de envasado. Gas del Estado accedió al pedido, para lo cual fijó las normas de construcción y fraccionado, y de esta manera se transfirió el envasado y comercialización de garrafa a las firmas privadas. En 1970 había alrededor de 150 plantas privadas en todo el país. Que surgió la noticia de que al país iban a llegar las garrafas, las famosas garrafas. Eso despertó el interés nuestro y tratamos de ver cómo era la forma de entrar en el negocio, y así fue como le compramos 100 garrafas a la firma Ciad. Con esas 100 garrafas, con un Chevrolet viejito que teníamos, un Chevrolet 37, me fui yo personalmente a Boulogne, que es donde tenía la planta acá del Estado envasado de cilindros, y la había transformado para llenar garrafas, o llenaba ambas cosas, ¿no? Y fui con mis primeras 100 garrafas a cargar, pasar sábado y domingo y el lunes para poder ser uno de los primeros, haciendo cola. Dormíamos agrupados abajo de un acoplado, entre 6 o 7, para darnos calor. Y pasábamos la noche ahí, porque arriba del camión era imposible, con las heladas que caían en esos tiempos sobre la chapa del camión, adentro no se podía dormir. Así que dormíamos a la intemperie, pero todos juntos y abajo de un acoplado, dándonos calor, ¿no? Sí, en 1962 empezamos como fraccionadores. Creo que al momento debemos ser uno de los más viejos. Teníamos 2 anafes con la garrafa de 10 kilos, la gente pasaba, veía lo práctico que era olvidarse del querosene y de todo lo que traía acarreado el uso de la cocina a querosene, porque había que limpiar el gasificador, había un montón de problemas para encenderlo, y esto era solamente prender un fósforo y abrir una llave y ya estaba, ¿no? Como ya sabemos lo que es el gas. Teníamos una empresa metalúrgica en Quilmes, fabricamos los primeros envases de gas licuado con la marca nuestra, que la marca fue Autogas. Empezamos a hacer publicidad en televisión y en diarios, indicando la aparición del nuevo envase, que tenía enormes ventajas de limpieza, de economía, frente a las cocinas de gas de queroseno. El negocio tuvo un fuerte incremento. En la primera década de vida, como lo muestra el gráfico, la explosión del consumo de butano fue exponencial. En 1960, unas 150.000 toneladas, 180.000. 5 años después, 300.000 toneladas. Y ya en 1970 se estabilizaría el consumo entre los 500.000 y 600.000 toneladas, cifra que se mantuvo con sus oscilaciones correspondientes hasta la actualidad. De entrada pegó, que creo que nadie lo imaginaba que iba a ser de esa forma. Nosotros en el primer año vendimos 1 millón de kilos, llenamos 100.000 garrafas, vendimos 100.000 garrafas. ¿Cuánto fabricaba por mes de garrafas? Y 25.000 garrafas por mes. Unas 300.000 al año. Al año, exacto. Así que fue muy explosivo, fue violento. En ese entonces era muy buen negocio. Ha sido buen negocio y sigue siendo buen negocio y bien administrado. El crecimiento de la demanda de garrafas provocó que los fraccionadores y distribuidores necesitaran diversos insumos. Así nació una industria alrededor del sector. Fabricantes de garrafas, de plantas, de tanques fijos y móviles comenzaron a proliferar en distintos lugares del país. Había que generar negocios nuevos, y eso trae aparejado que cada Estado salga a la calle y necesite que se instalen fraccionadores, y los fraccionadores necesitaban garrafas.
éramos 5 o 6 empresas, y en aquella época formamos una cámara que hicimos, se llamaba Cafegas, que la integraba Davor, la integraba Contimet, Talleres Metalúrgico Unión, Smart e INEAR. Y estaba abierto a cuantos más quisieran venir, pero ese grupito pequeño de gente es la que gestionó y entre sí acordó la unificación de las dimensiones de la garrafa de 10 kilogramos, que es la que existe actualmente. El cliente era tremendamente exigente, en cuanto a que venía ponía el dinero y quería la garrafa de inmediato. Pero para eso había que estar preparado como un fabricante con líneas automatizadas, que comparando lo que tenemos ahora con lo que nos teníamos que arreglar entonces, hay una diferencia. La garrafa número 1 en la República Argentina fue Suárez, que era de Souto y compañía, el presidente de Souto y compañía. Después nosotros seguimos con los protectores y los aros base. ¿Quién empezó? ¿Tu papá? Mi papá. Mi papá hizo la matricería para Souto y compañía. En estos 50 años de historia, el sector público y privado fue inventando las reglas del sector. Desarrollar, observar, enmendar o corregir pareciese que fuera la norma en el fraccionamiento y la distribución. Eso se debió al trabajo conjunto en su momento entre Gas del Estado y el sector privado, los cuales generaron las bases de las normas actuales, que se refleja en su punto máximo en la Ley 26.020 de GLP, que regula el sector. Y Gas del Estado se caracterizó siempre porque evidentemente las cosas las hacía lo mejor posible dentro de lo que se podía con los medios que se contaba también, ¿no? Y eran muy exigentes, nos controlaba bastante, ya tenía algunos inspectores que nos visitaban, veían cómo se hacían las cosas, no hubo siniestralidad, cosa que sorprendió a todos porque en realidad todos aprendimos al unísono, ¿no? Nadie tenía experiencia ninguna en esto, salvo Gas del Estado, que sí la tenía por el lado de los cilindros. Desde siempre se estableció que cada empresa debe mantener, reponer y rehabilitar en forma obligatoria la totalidad de los envases que tienen su identificación. De esta manera, solo los envases propios pueden ser llenados por cada empresa, salvo que exista autorización de uso común entre firmas. Esta situación motivó a que las empresas fraccionadoras en los años 70, y con el fin de recuperar sus envases, se organizaran montando en distintos lugares estratégicos del país lo que denominaron centros de clearing o de canje, en donde cada firma concurre hoy llevando envases de terceros y retirando en canje igual cantidad de envases propios. Porque lo tuve que hacer personalmente, 11 centros de canjes a lo largo y a lo ancho del país, digamos, buscando un poco de estrategia en los lugares. Bueno, conseguimos los terrenos que generalmente fueron cedidos por las mismas empresas que tenían terrenos grandes. Se alambró un pedazo, se edificó ahí una oficina, baños, y bueno, y se tomaron un encargado para cada uno, se dictaron algunas normas, se establecieron horarios, en fin, y empezó a funcionar, tomado como ejemplo por otros países porque padecían el mismo problema que tuvimos nosotros y que fue lo que motivó los centros de canje. En la década del 80 hay dos hitos importantes en el sector del GLP. A partir de políticas desregulatorias, Gas del Estado transfirió a la actividad privada el servicio de fraccionamiento y comercialización de GLP en cilindros de 45 kilogramos. Como así también se autorizó a los productores privados de GLP a vender directamente su producción al mercado interno de los fraccionadores. El otro cambio importante se dio en la década del 90. Oscar Gambetta, de la firma Tixo, recuerda: hasta mediados de 1970, el único color autorizado para pintar los envases era el aluminio, lo que distinguió una época de la comercialización del GLP. Tras la privatización de Gas del Estado, en diciembre de 1992, quedó como autoridad de aplicación la Secretaría de Energía,
quien autorizó a las firmas pintarlas del color que hubieran registrado a su favor en la Secretaría de Energía. La empresa en dar el primer paso fue YPF Gas en 1994 con su garrafa blanca. Pero esto ya es otra historia. Vuelvo a destacar porque esto me interesa muchísimo, sobre todo porque es una persona que aprecio particularmente al ingeniero Pérez, y como siempre después la historia es de acuerdo a quien la escribe, ¿no? Yo quiero ser fiel a la realidad y a la verdad y destacar que esta fue una idea que le pertenece y que se puso en práctica porque así él lo quiso, y después todo el desarrollo que se logró fue por el apoyo y por la voluntad que puso detrás de esto y la forma en que integró un equipo con nosotros también, porque realmente el trato de Gas del Estado con la Cámara fue extraordinario.